ya retornamos aquí en la tarde de Noticias de Paraguay TV, aquí haciendo un recuento de todos los principales hechos que han suscitado en estas últimas horas, en los últimos momentos. Estamos en línea de comunicación con el ministro de Hacienda, don Benigno López. ¿Cómo le va, ministro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para vos y para la audiencia. Por la tarde, aunque yo sé que tu cartera no descansa, está los 7 días a la semana, las 24 horas, ¿verdad, ministro? Así mismo es. La reflexión que te merece un poco todo esto que está sucediendo con el acuerdo entre la Electrobras, la Andes, sobre la potencia de Itaipú. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, haciendo un poco de historia, hay que recordar que el tratado de Itaipú vigente exige que las compradoras se pongan de acuerdo y le digan a Itaipú la potencia que van a comprar de acuerdo a su nivel de consumo. Ajá. Y la particularidad en nuestro caso es que nosotros tenemos la prioridad para decir cuánto vamos a usar, para que después Electrobras se obliga a comprar la parte que Paraguay no compra de la potencia que le corresponde y que produce Itaipú. Eso ocurre todos los años. Sí. Si bien el tratado exige que tiene que hacerse a más largo plazo, en la realidad es que ocurre año a año, se llega a ese acuerdo operativo a nivel técnico, y así es como Itaipú funciona, se financia, factura las obligaciones y cumple también con sus responsabilidades hacia los estados partes y hacia los condóminos que son Andes y Electrobras. Lo que ocurrió ahora es que por primera vez, desde que el tratado está vigente, no se ha llegado a ese acuerdo y hubo una divergencia entre los que tienen que acordar la compra de la energía, de la potencia. Y entonces el tratado tiene un mecanismo de solución de esa divergencia, que es recurrir a las altas partes contratantes. Que sería son la Cancillería. Que sería lo diplomático, ¿verdad? ¿Verdad? Que es a nivel diplomático. Y a nivel diplomático se llegó al acuerdo para operativizar el proceso de compra de la potencia sin alterar ningún derecho que tiene Paraguay, sin menoscabarlo y sin limitarlo de manera alguna. Ese acuerdo, que debe ser otra vez operativizado a nivel interno, reglamentado a nivel interno, estudiado a nivel interno, va a permitir que Itaipú cumpla con sus obligaciones y provea la potencia que tiene que proveer a cada parte. Esto, como usted bien decía, esto es mucha gente pues dice que por qué se hizo un acuerdo secreto, cuando realmente es algo rutinario dentro del proceso de Itaipú, ¿verdad? Es algo totalmente rutinario, no tiene nada de secreto. Yo no recuerdo que ninguno de los otros acuerdos operativos de los últimos, por decirte, 10 años, los últimos 2 gobiernos, se haya discutido públicamente. Entiendo que este operativo todavía no está cerrado, y la prueba es de que todavía no está operativizado porque falta todavía que las partes dentro de los órganos competentes de Itaipú resuelvan cómo reglamentar y cómo instrumentalizar este acuerdo llegado a través de las altas partes contratantes. Obviamente toda esa información, si uno entra a mirar el histórico, está toda a disposición de la ciudadanía, y lo mismo ocurrirá con esto cuando sea efectivo, cuando esté funcionando, también todo el mundo sabrá. O sea, nunca hubo una discusión previa con respecto a la publicidad o no de la negociación operativa, claro, que se hace todos los años en Itaipú. Además, esto que firmaron es un acta, todavía no tiene que ver con la modificación de ningún tratado. No, para nada, en absoluto. Esto es un acta que instrumentaliza el tratado vigente. No se pone en duda ningún derecho que tiene Paraguay, no se limita la capacidad de compra de la potencia de Paraguay,
se consagra y se reitera y se le da hasta un nivel superior al derecho de preferencia que tiene el Paraguay sobre la energía excedente, que es la discusión de fondo que hay con respecto a la energía que es más barata, que Paraguay tiene derecho de prioridad a comprar, va a seguir comprando en la misma proporción y tampoco se anticipa de que haya una suba de tarifa, en este caso, ya que a partir de todo lo que se hace, también hay acuerdos con Itaipú que van a hacer compensaciones a la ANDE en el sentido de financiar esta infraestructura necesaria para el funcionamiento adecuado de la entidad. O sea, yo no veo más que la sorpresa que se dio por el hecho de la renuncia del ingeniero Ferreira, que motive toda este ruido, por decirlo de alguna manera, que yo creo que cuando vayan a explicar, se va a quedar claro de acá no hay ninguna entrega de soberanía ni ninguna limitación a los derechos de Paraguay sobre el producido de la potencia de Itaipú. Si esto no salía así al aire, todo iba a seguir normalmente como hasta ahora, ¿no? Si es que no, estaba en una situación complicada, si es que no se llegaba a este acuerdo, se ponía en peligro el funcionamiento de la represa, el funcionamiento de la binacional, puesto que no se iba a tener cómo facturar. O sea, de hecho había un impasse a la hora de la facturación, a la hora del pago de las obligaciones, y todo eso ahora se va a regularizar y va a poder seguir funcionando normalmente dentro de los límites del tratado y de sus acuerdos operativos. Entiendo. Ahora, por otra parte, decían algunos, ¿verdad?, que Itaipú no puede facturar, por eso hay una confusión en los montos que le debería de cobrar a cada país. ¿Eso cómo es? El tratado te exige que vos tenés que avisarle 20 años antes a Itaipú. O sea, está establecido que vos tenés que darle una cierta, un cierto aviso de lo que vos vas a usar, de tal manera que se pueda ir preparando no solo Itaipú, sino la otra parte también que tiene que comprar la diferencia. Pero el acuerdo prevé también la posibilidad de arreglarlo, de aumentar si es necesario y de disminuir la compra también si es necesario. Yo creo que es un acuerdo más allá de la cuestión de la confusión por el acta y por la situación, es un acuerdo adecuado para asegurar el funcionamiento normal de Itaipú, que las partes ANDE y Electrogas reciban la potencia que están que se obligan a comprar, de tal manera que podamos nosotros usar ese bien natural que es la energía eléctrica, ¿verdad? La ANDE es la que maneja un poco los parámetros del consumo, ¿no? Me imagino que es con todo el sistema de medición La ANDE maneja el parámetro de consumo, está también el consumo histórico, que son datos todos públicos que están en la página de información tanto de la ANDE, creo que están, pero seguro que están en la de Itaipú. Y este acuerdo refleja el consumo esperado, que como te digo puede ser disminuido o aumentado de acuerdo a la necesidad también que tenga la ANDE en el futuro. Ministro, por último, comentar qué le dice a la ciudadanía con respecto a todo esto, a lo que usted bien mencionaba, el ruido que hay un poco también detrás de todo esto. ¿Sobre cuál tema? ¿Perdón? Hola. Perdón. No te escuché bien. No, ¿qué le dice a la ciudadanía con respecto a todo esto que hay alrededor, todo lo que se ha comentado? ¿Qué le puede decir usted como ministro de Hacienda a la gente para que esté, qué sé yo, para que pueda un poco sentar cabeza? Yo creo que lo novedoso siempre hace ruido, haber llegado a involucrar a las altas partes contratantes para resolver un problema técnico exclusivamente dentro del ámbito de Itaipú y de Electrogas y ANDE, hace que todos nos movamos preocupados por algo que cuando se explique adecuadamente la ciudadanía debe estar tranquila de que nada de lo que se está diciendo a nivel mediático, a nivel de redes, a nivel hasta de cierto sector político se ajusta a la verdad. No hay entrega de soberanía, no hay menoscabo a los derechos de la ANDE, ni mucho menos a los derechos de Paraguay. No hay modificación de normas que beneficiaban antes y que dejan de beneficiar hoy, y más están en un rango superior. Y no hay limitación a la compra de energía de parte de Itaipú a la ANDE, ya que la puede ir mejorando de acuerdo a sus necesidades conforme está escrito en el acta. O sea, una vez que se aclare y que en eso estamos todos los del Poder Ejecutivo, de la ANDE y Itaipú, yo creo que la ciudadanía se va a empezar a quedar más tranquila
De hecho, ya hay voces también independientes, ajenas al gobierno, que aclaran también la situación. Y yo creo que con el tiempo se va aclarando que acá hubo tal vez un problema de comunicación y no un problema de fondo con respecto a la legalidad, a la importancia, a la oportunidad y a la necesidad de destrabar un problema complejo que ahora va a permitir que Itaipu funcione normalmente como debe ser y pueda la ANDE retirar la potencia que necesita para funcionar adecuadamente en función a su objetivo público de proveer energía a todo el Paraguay. Ministro de Hacienda, ¿usted estará participando de la sesión del lunes con los demás miembros de las autoridades paraguayas o no? No fui invitado, pero si necesitan que yo esté, yo voy a estar sin ningún problema. Yo creo que es una situación que puede ser explicable muy sencillamente. Muy bien, muchísimas gracias, ministro, por su tiempo esta tarde con nosotros. Muy amable. Un saludo a la audiencia, un saludo para vos también. Muchas gracias, ministro. Benigno López, ministro de Hacienda, nos acompañaba hace instantes para hablar con todo lo que tiene que ver con el acuerdo entre la Electrobras, la ANDE, de la energía utilizada de Itaipu Binacional.